Buen día, señoritas y jóvenes. Espero que estén bien. Hoy vamos a resolver un problemita de la práctica que he dado anteriormente, de manera que voy a aclarar algunas dudas si tienen. Entonces, empezamos para ganar tiempo. El problema que hoy se plantea dice: un móvil describe una trayectoria mostrada en la figura. Calcula el vector desplazamiento PQ y su dirección. De acuerdo al problema, tenemos este desplazamiento que nos da el problema, y ustedes lo han visto también en la práctica. De acuerdo al gráfico, el desplazamiento del móvil es el siguiente. Empieza del punto origen, punto P. Dice que se mueve 60 metros al este del sur, un ángulo de 56 grados. Luego se desplaza 50 metros hacia el norte. A continuación, se desplaza 170 metros al oeste del norte, pero un ángulo de 73 grados. Una vez que llega a ese punto, se desplaza 40 metros al oeste del sur, pero un ángulo de 47 grados. Finalmente se desplaza al este del sur 70 metros con un ángulo de 47 grados. Y en función a esos desplazamientos nos pide su último desplazamiento, el desplazamiento PQ. Necesitamos saber cuántos metros ha recorrido y también necesitamos saber qué ángulo se ha desplazado para llegar al punto origen o al punto P. Para eso simplemente vamos a utilizar la sumatoria de componentes. Y empezamos la resolución. Anoto los datos. Y como datos tengo desplazamiento A 60 metros, desplazamiento B 50, desplazamiento C 170, desplazamiento D 40 metros y desplazamiento E 70 metros. Cada uno de estos desplazamientos tiene, de acuerdo al gráfico, sus respectivos ángulos. Ángulo alfa 34 grados para A, ángulo beta 90 grados para desplazamiento B, ángulo gamma 17 grados para desplazamiento C y luego para el desplazamiento D 43 grados para 40 metros y finalmente para el desplazamiento E ángulo de 47 grados. En función a ello debo calcular el desplazamiento F o, como dicen, PQ. Y para ese desplazamiento PQ también necesito calcular su dirección o ángulo. En base a estos datos, recién aplico la sumatoria de componentes horizontales. Empiezo entonces. Para resolver, para aplicar esa sumatoria, necesito este gráfico, necesito traducir este desplazamiento en estos vectores. Y tengo vector A, vector B, vector C, vector D, vector E, que son los desplazamientos con sus respectivos ángulos. Como ya tengo los datos, empiezo para el vector A. Vector A es 60 metros por coseno D. El ángulo que forma 34 grados. Más vector B, 50 metros, por coseno D, 90 grados. Ahora para el vector C, que es 170
por coseno de 17 grados. Ahora, la componente horizontal de este vector C es negativa porque está encima del eje X negativo, por eso menos. Para el vector D, 40 por coseno de 43 grados. La componente horizontal de este vector D está encima del eje X negativo, por eso también signo menos. Ahora para el vector E. El vector E es 70 metros por coseno de epsilon, 47 grados. La componente horizontal de este vector E está encima del eje X positivo, la componente horizontal. Por eso es positivo. Y necesito la componente F, que es PQ. Por eso escribo PF solamente, escribo por coseno de phi. ¿Está bien? Ahora voy a darle el signo de menos. Como no sabemos en qué cuadrante está, entonces para empezar los pongo el signo menos. Igual a 0 esta sumatoria. Por lo tanto, voy a hacer ya el cálculo de cada componente. Por eso multiplico 60 por coseno de 34. 60 coseno de 34. Me da 49,74. 49,74. Más 50 por coseno de 90. 0. Menos 170 por coseno de 17. 170 por coseno de 17. Me da 162,57. Menos 40 por coseno de 43. 40 coseno de 43. Y me da 29,25. Y más 70 coseno de 47. 47,74. Menos f coseno de delta. Entonces, menos f coseno de delta. Ahora voy a sumar algebraicamente todos estos valores. Y de ese modo voy a tener lo siguiente. 49,74 menos 162,57 menos 29,25 más 47,74. Y como resultado me da menos 94,34 menos f coseno de phi. Ahora, como estamos en esta expresión, voy a despejar f coseno de delta. Eso significa que lo llevo al otro miembro. Entonces, tengo f coseno de phi igual menos 94,34. Y lo llamo expresión 1. Lo mismo voy a hacer ahora para sumatoria de f de y. Voy con el vector A.
tengo entonces 60 seno de 34. Como estamos en sumatoria de f de y, estamos cambiando la función de coseno a seno, porque es componente vertical, 34 grados. Esta componente vertical del vector A está encima del eje Y negativo, por eso el signo es menos. Ahora vamos al vector B. Entonces, vector B, como está encima del eje Y positivo, va a ser más 50 por seno de 90 grados. Para el vector C, 170 seno de 17 grados. La componente de este vector C está encima del eje Y positivo, por eso es positivo. Sigo. Para el vector D, 40 seno de 43 grados. La componente vertical de este vector D está encima del eje Y negativo, por eso es el signo menos. Finalmente tengo para el vector E, que es 70 seno de 47 grados. La componente vertical de este vector E está encima del eje Y negativo, entonces su signo es negativo. Finalmente, para F es igual a por seno de phi. En este caso, voy a darle el signo menos también, porque estamos trabajando para el eje vertical Y. Ahora, igualo a 0. Igualando a 0 tengo rápidamente el cálculo de cada valor. Menos 60 por seno de 34. 60 seno de 34. Igual 33,55. 33,55. Más 50 seno de 90. 50 seno de 90. Me da 50. Más 170 por seno de 17. 170 seno de 17 grados. 49,70. Verifico. A ver, 170 seno de 17. 49,70, está bien. Menos 40 por seno de 43. 40 seno de 43. Igual 27,28. 27,28. Menos 70 por seno de 47. 70 seno de 47. 51,19. 51,19. Y menos F seno de phi. Hago la suma algebraica de todos estos valores rápidamente. Tengo entonces menos 33,55 más 50 más 49,70 menos 27,28 y menos 51,19. Igual menos 12,32 menos F seno de phi. Y despejando F seno de phi voy a tener que es igual a menos 12,32. Y lo llamo expresión 2.
Si observamos bien los valores numéricos de cada sumatoria, son negativos. Son negativos. Y por ser negativos, puedo afirmar de que el desplazamiento PQ está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, digo, dividir 2 entre 1. Y de ese modo tengo entonces lo siguiente. F seno de phi sobre F coseno de phi igual 12,32 entre 94,34. Ambos son negativos y simplifico F seno sobre coseno me da tangente de phi igual menos entre menos da más divididos 12,32 entre 94,34 igual 0,59. Por lo tanto, despejando phi voy a tener 0,59. Con la ayuda de la calculadora, inverso tangente igual 7,44 grados. Ahora, con este valor voy a calcular en 1. De ese modo voy a tener que F es igual a 94,34 sobre coseno de 7,44. Y dividiendo de esa manera voy a obtener lo siguiente. 94,34 dividido entre coseno de 7,44. Igual, a ver, de nuevo, 94,34 dividido entre coseno de 7,44. 95,14. 95,14 metros. Ya sabemos el desplazamiento PQ. PQ es entonces 94,14 metros. Y el ángulo, como me da phi 7,44, el ángulo θ, como está ese desplazamiento PQ en el tercer cuadrante, simplemente voy a sumar 180 más 7,44. Voy a tener 180 grados más 7,44 grados. Me va a dar 187,44 grados. Listo. De ese modo hemos resuelto el problema, tal como nos pedía desplazamiento PQ y su dirección. Esta es la dirección real, medido desde 0 grados hacia la izquierda. En cambio, este es el ángulo que forma el eje X negativo con el desplazamiento. Aquí está ese ángulo phi, ese es Tito 7,44, el ángulo phi. Ahora, para los 187 simplemente he sumado 180 más phi y me da 187,44. Listo. De ese modo hemos resuelto el problema. Si hay alguna pregunta, háganlo. Tienen la palabra. ¿Ninguna? Ya. Entonces pienso que se ha
entendido claramente el problema, les comunico que voy a la tarde ya enviar la práctica para que puedan hacer para la siguiente semana. Entonces, con esto terminamos la clase, jóvenes, si no hay ninguna pregunta. No, mister, muchas gracias. ¿Cómo dice? ¿Alguna pregunta? Mister, ¿puedo mostrar el ejercicio mejor? El ¿Cómo dice? enunciado. El enunciado del ejercicio. Ah, ya, el enunciado. Ahí está, lo tienen, lo voy a mostrar. Y el gráfico también que se vea después. Ya. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ninguna, ¿no? Ya. Para terminar, entonces, una pequeña aclaración. Si nos plantean gráficamente la composición de varios vectores, como ven aquí, tengo vector A, B, C, D, E, que parten de un punto, y me piden resolver gráficamente aplicando la regla del polígono, simplemente hago este proceso. Tengo el vector A, que lo he copiado de esta manera, el vector B detrás del vector A, de esa manera manteniendo su dirección y sentido. El vector C lo he copiado a continuación y el vector después de C, manteniendo su dirección y sentido, también su módulo, y finalmente el vector E, mantengo su dirección y sentido y módulo. Luego, una vez que haya unido de esa manera los vectores, la saeta del último vector lo uno con el punto origen, punto de partida, y de ese modo tengo la resultante. Y hemos aplicado de ese modo el polígono vectorial. ¿Está claro? Ya. Si no hay ninguna duda, entonces terminamos de esa manera la clase. Hasta la próxima. La práctica voy a mandar a la tarde también por Santillana. Y también la fotografía de estas resoluciones. El video también lo voy a enviar a Santillana. Listo, hasta luego. Hasta luego.